Creo que todavía sí, estamos a punto de buenas tardes y agradezco la invitación de Camacol a participar hoy. Les agradezco a ustedes también la presencia. Yo quiero tratar de ser breve porque estoy en la competencia con el almuerzo y tenemos los comentarios de José que también serán muy interesantes. La presentación que yo les voy a hacer surgió desde el año pasado, ya venimos con una relación con Camacol, hablando de temas que venimos trabajando en el Centro de Estudios Económicos Regionales. Brevemente les digo, el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República fue creado hace 19 años en Cartagena y profundizamos en temas regionales y urbanos. Así que estos temas que venimos trabajando con Camacol hacen parte de la agenda de investigación que tenemos anualmente para desarrollar. El trabajo lo hemos hecho otro miembro del equipo del centro, que es Javier Pérez, a quien quiero darle todo el reconocimiento, porque Javier ha estado prácticamente detrás de este documento, y con Edwin Chiribí, que es de Camacol, que también lo vi por acá, que nos ha dado un apoyo importante en la elaboración de este documento. ¿Cuál era la inquietud y cuál es el objetivo de este trabajo? Cuando comenzamos a hablar con Sandra y la idea de este congreso, de mirar ciudades sostenibles y mirar competitivas y mirar el tema de formalidad y las ciudades competitivas, nos preguntábamos por eso, ¿cuál es el vínculo que está dado entre el hecho de ser trabajador informal y vivir en un asentamiento urbano informal o regular? Entonces, lo que les voy a mostrar va orientado a responder esta pregunta. Queremos mirar cómo es el vínculo entre esos dos tipos de informalidades, la informalidad laboral y lo que voy a llamar de ahora en adelante la informalidad urbana, que estoy haciendo relación a asentamientos urbanos informales o irregulares. ¿Por qué es relevante este tema? Creemos que hay dos principales razones que hacen que este tema sea importante. Ayer ustedes hablaban del tema cuando el viceministro de Vivienda presentaba varios temas en sus políticas. El tema de la informalidad laboral yo lo veía saliendo inmediatamente. Por ejemplo, el viceministro ayer hablaba de profundizar el tema hipotecario. Para profundizar el tema hipotecario, la informalidad laboral se vuelve una restricción. O sea, básicamente las personas que estén en el mercado laboral informal van a tener poco acceso al mercado financiero porque no tienen cómo garantizar. Entonces, lo que vemos es que gran parte de las políticas que se vienen haciendo de ofertas, ayer él hablaba del tema del leasing y cómo hacer para profundizarlo entre los informales, por ejemplo. Este tipo de medidas, cuando se enfrentan a la alta informalidad laboral que tenemos en el país, se vuelven un freno de eso. Por otro lado, hay otros canales que ven la relación. Si ustedes miran, los estudios que revisamos muestran también que las personas que viven en viviendas formales desarrollan unos networks en sus vecindarios que hacen que sea más fácil el acceso a los mercados formales de laborales. Mientras que aquellas que viven en viviendas informales, sus networks, las personas, los vecinos, la cooperación para conseguir trabajo generalmente los vincula más al mercado laboral informal. Entonces hay como dos vías en que esto está funcionando, desde la vivienda al mercado laboral y desde el mercado laboral al mercado de vivienda. Y puede ser un freno para el desarrollo mismo de ustedes que estuvieron trabajando con el desarrollo de una oferta inmobiliaria. Por ejemplo, el mercado laboral que frena el acceso. Si la persona está en un mercado informal, frena el acceso al mercado financiero para poder tener acceso a esa vivienda. Y cuando veíamos entonces, estamos hablando de competitividad, esta es una relación que se ve a nivel de países. Si ustedes miran acá, están mirando, lo tuvimos para el 2014, la cifra que conseguimos, y el índice global de competitividad de países, hay una clara relación inversa. A mayor asentamientos informales, menor competitividad. Ahí está el cuadrito, el triangulito rojo, está Colombia en esta muestra de países, pero claramente hay una relación inversa entre la competitividad y los asentamientos informales. Y cuando vamos también con el tema de la informalidad laboral, en una muestra de países también encontramos esa relación inversa, donde tenemos que a mayor trabajador informal hay una menor competitividad. Y una cosa que quiero comenzar a mostrarles acá para que miren esta muestra, está Colombia con el triangulito rojo. Cuando uno mira Colombia, estos datos del 2013, ahorita les voy a mostrar datos más recientes, pero para la muestra de países este fue el más reciente que encontramos. Ha bajado la informalidad laboral, pero Colombia es un país que muestra una informalidad particularmente alta.
Inclusive si lo comparamos, ahí están países como Ecuador, Argentina, República Dominicana. Colombia muestra una informalidad laboral mucho más elevada que países vecinos. Y si ven, por ejemplo, parecido a Zimbabue o los que están en el extremo, que son países africanos. Entonces, quería que... ¿Ahí hay? Sí, ok, tengo apuntador acá. Perfecto, gracias. Entonces, ese es un primer elemento. Ahora, cuando miramos esta misma relación a nivel de ciudades, la relación se mantiene en Colombia a nivel de entidades territoriales. Bogotá, que tiene el más alto índice de competitividad global, nuevamente, entonces tiene menor nivel de asentamientos informales y la relación inversa se mantiene. Y lo mismo ocurre con el mercado, con la informalidad laboral. La tasa de informalidad laboral tiene una relación inversa. Las entidades territoriales con mayor competitividad en Colombia tienen más baja tasa de informalidad laboral. Con esto, entonces, espero que los haya motivado para lo que queremos mostrarles. Lo que quiero son 5 puntos que quiero ir rápidamente, mostrarles algunos aspectos generales de cómo se vienen comportando estas dos variables en los últimos años en el país, mirar qué tan persistente es esa informalidad laboral, qué tanto se mantiene la persistencia en Colombia, mostrarles unos primeros indicios de la relación que puede haber entre las dos. En la cuarta parte me concentraré un poco, trataré de ser lo más didáctico posible, pero con algunos modelos que hemos estimado para mirar la relación entre las dos variables. Y finalmente unos comentarios que quiero ir rápidamente a la primera parte. Para que vayamos poniéndonos en el mismo lenguaje, aquí quiero mostrarles que cuando estoy hablando de medidas de informalidad y en el tema de informalidad laboral, estoy considerando estas 3 cosas: que no tengan afiliación a salud, que no tenga afiliación a pensión y sin contrato de trabajo o con contrato verbal. Si un trabajador cumple con una de las 3, es informal para nosotros. Eso es lo que estamos considerando como informalidad laboral. Quiero que nos quede claro esa parte. Ahora, en tema de informalidad urbana, como les dije, estamos hablando, aquí se puede hablar de asentamientos irregulares, o hay varias maneras de llamarla y ustedes la pueden conocer mejor que yo. Aquí estamos considerando tres variables: la infraestructura inadecuada, carencia de servicios básicos y la propiedad irregular de la vivienda. Si cumple alguna de las 3, estamos hablando de informalidad urbana. Y aquí en infraestructura inadecuada estamos mirando material de paredes, material de los pisos, cuáles son las que consideramos como infraestructura inadecuada, ahí están. Carencia de servicios, estamos considerando estos 3 servicios: acueducto, alcantarillado y electricidad. Y en propiedad estamos mirando si no tiene título de propiedad sobre el predio, el ocupante del predio. Entonces, si una de las 3 se cumple, es una informalidad urbana lo que estoy llamando. Entonces, lo primero que uno ve cuando mira es que el país en los últimos años ha tenido un descenso en la informalidad, en los dos, en la informalidad laboral y en la informalidad urbana. En el primer tema de la informalidad laboral, ahí viene la caída. Si miran en los últimos años, desde el 2011, viene una caída, en el 2012 sigue la tendencia. Veníamos de niveles de informalidad del 52, estamos ahora rondando el 46, en el 15. O sea que hay una caída en el nivel de informalidad. Si ustedes recuerdan la cifra de los que mostré de los países, todavía nos mantenemos dentro de unos estándares altos si nos comparamos con los países vecinos. Aquí, importante el proceso, digamos, ¿a qué se debe la caída? Perdón, ustedes han visto el proceso, este es un periodo de crecimiento de la economía, de buenas tasas de crecimiento, es un periodo también de la reforma del 2012 que cambió algunos de los costos no laborales de la mano de obra, las reducciones en las contribuciones a salud, a pensiones. Entonces, ahí hay varios elementos que pueden estar afectando esta caída y hay algunos estudios que ya están avanzando en determinar, por ejemplo, cuál fue el impacto de la reforma y están mostrando, por ejemplo, que hay un impacto, no es tan alto como se esperaba, en parte porque ustedes debieron haber sufrido ese tema también, que la reducción de esas contribuciones se compensó con aumento del CRE, y lo que muestra es que en algunos casos los estudios muestran que para las pequeñas y medianas empresas ahí es donde hubo el mayor generación de empleo formal, mientras que para las grandes empresas fue menor, y la explicación está asociada a que estas grandes empresas contribuyen con el CRE. Entonces, al final los costos no tuvo el efecto tan esperado para el aumento del empleo formal en ese sector.
Si uno mira por ciudades, entonces este es el comportamiento, lo que le mostré antes fueron las 13 áreas metropolitanas. Si uno mira por ciudades hay variabilidad, pero en general con algunas que crecen más que otras, pero hay una caída en la informalidad. Hay ciudades con una alta nivel como Montería, que tiene una informalidad laboral bastante alta, otras como Barranquilla también cae, las de mejores, aquí es Bogotá, también cae al final, fíjense, Manizales, que también tiene una tasa baja y sigue cayendo. Y lo mismo si siguen viendo en todas las ciudades, la tendencia es a caer, aunque en algunos la caída es más grande que en otros. En el tema de la informalidad urbana, cuando miramos las 13 áreas metropolitanas, nuevamente, como les dije, hay una caída. Y otra cosa que quiero llamar la atención, fíjense acá los porcentajes, estos son porcentajes de hogares que cumplieron con los requisitos que les mostré anteriormente. Y aquí lo que quiero llamar la atención es, fíjense que la informalidad urbana es mucho menor que la informalidad laboral. La informalidad laboral estamos hablando de niveles del 40, aquí estamos hablando de niveles de 26, y aquí al final estamos en 22. O sea que la informalidad urbana es mucho más baja, aunque hay también diferencias en esto entre ciudades, y hay ciudades, por ejemplo Barranquilla, que no mostró como un sub y baja, pero no muestra una tendencia clara en la caída, Bogotá sí cae, Montería también no hay una tendencia clara. Entonces también hay, si uno mira por ciudades, hay comportamientos que no son heterogéneos, no son los mismos para todas las ciudades. ¿Okay? Entonces, ese es el primer elemento que quería mostrarles. Resumiendo, ha caído la informalidad laboral, ha caído la informalidad urbana. Si uno mira por ciudades hay diferencias en las caídas, pero en general muestran caídas en general, todas. Ahora, lo siguiente que hicimos es mirar, bueno, ¿qué tan persistente es esto? Son las mismas ciudades que son informalidad laboral al inicio del periodo, las mismas que se muestran con informalidad laboral al final del periodo. Y aquí les muestro un cuadro sencillo que es la tasa de informalidad laboral en el 2009 y la tasa al final del periodo que estamos analizando, que es 2015. Y si ustedes ven el grupo de las que están bajas, esta línea que tengo acá es la media en el 2015, el promedio nacional de las 13 áreas metropolitanas, y este es el promedio en el 2009. Primera mensaje, como les mostré, hay una caída, el promedio aquí estaba en 52, aquí va para cercano a 46. Y las ciudades que estaban aquí por encima de la media de la raya en el 2009, fíjense que siguen siendo las mismas ciudades que se mantienen por encima de la media en el 2015. Y las que estaban por debajo, Bogotá, Medellín y Cali, son las mismas que se mantienen. Lo interesante aquí es que el hecho que esta es la línea 45 y que estén por encima de la línea 45 muestran ese descenso en general. Todas bajaron, pero las que estaban por encima de la media siguen por encima de la media y las que estaban por debajo se mantienen por debajo de la media. Lo que mira un primer indicio de la persistencia. Y cuando hicimos este cuadro, que no quiero meterme en los tecnicismos, pero esto lo que muestra es la probabilidad de un cambio. Si uno divide en 3 niveles, en bajo, medio y alto, aquí lo que se refleja es eso. Las probabilidades más altas, como ven aquí en la línea, es de mantenerse en el nivel que estaban al inicio del periodo, que se mantengan en ese nivel al final del periodo. O sea, hay una alta persistencia en el nivel de informalidad. Las ciudades que son altas en el inicio del periodo son las mismas al final del periodo. Cuando vemos la imagen para la informalidad urbana, aquí hay nuevamente algo de persistencia acá, fíjense, siguen acá, pero hay algunas ciudades acá que están cambiando en el área metropolitana, Villavicencio, Medellín. Estas eran ciudades que estaban por encima de la media en el 2009, pero ahora aparecen por debajo de la media. Hay digamos, una probabilidad más alta de cambio en esas ciudades. En la informalidad urbana hay una mayor probabilidad de que va a cambiar y eso se refleja, aunque sigue siendo alta la mayor probabilidad, una probabilidad entre 0 y 1, o sea que estamos en 0,79, 0,70, pero son valores más bajos de los que les había mostrado con la informalidad laboral. O sea que hay, por ejemplo, alguien acá del grupo de baja informalidad tiene un 14% de probabilidad de pasar a informalidad urbana media. Entonces ahí hay unas ciudades que se ven en ese cambio que les estaba mostrando. Bueno, vamos a ver este tipo de relaciones y qué es lo que voy a mostrarles aquí. Aquí quiero mostrarles cuál es la probabilidad que tiene una persona que, por ejemplo, es trabajador informal, tener una vivienda informal. O cuál es la probabilidad de viviendo en un sitio informal tenga un trabajo informal, para mirar primero explorar un tipo de indicio. Aquí, primero,
hay una relación positiva entre países. Si uno mira entre informalidad laboral, informalidad y de asentamientos irregulares, hay una relación positiva, o sea, mayor informalidad laboral, mayor asentamientos irregulares. Colombia es, digamos, algo, fíjense que esta es la línea de regresión que llamamos la línea que expresa esa relación. Colombia está alejado de eso, o sea, Colombia tiene una alta informalidad laboral y su nivel de informalidad de asentamientos irregulares es bajo, o sea, deberíamos esperar unos asentamientos irregulares más altos, dado la informalidad laboral que tiene Colombia. Y aquí lo que les decía, por ejemplo, Colombia tiene una informalidad laboral similar a la de Vietnam o Zimbabue, y los países que están acá son países africanos prácticamente. Entonces, esto es para el 2013, que decirles que ahorita el nivel está más bajo, estamos en un 46, que estamos aquí acercándonos a estos grupos de países más de América Latina. Pero nuestra, digamos, informalidad laboral es relativamente alta, y para ese nivel hubiéramos esperado un nivel más alto de asentamientos informales que no lo tenemos. Para eso estamos por debajo de lo que esperaríamos. Ahora, esa relación que les mostré para países en Colombia igual se mantiene. Tenemos una relación relativa, este es el tamaño de las ciudades que está aquí en población, y si uno mira la relación es positiva. A mayor tasa de informalidad, hay mayor asentamientos irregulares. Montería es un caso particular porque Montería muestra una alta tasa de informalidad laboral y una alta tasa de asentamientos irregulares. Aquí está Montería. Y la misma situación en el 2015 con niveles más bajos, pero se mantiene la relación positiva, y Montería como un caso extremo en la muestra. Cuando miramos de esa relación en el tiempo, en los años que estamos analizando y por meses, lo que vemos, y esto voy a pasarlo rápido, pero esto el mensaje es un ejercicio que hacemos los economistas, pero lo que muestra es que las tendencias son similares, o sea que en el tiempo estas dos variables tienen una tendencia similar. Fíjense que tienen la caída, aquí se comportan, y a partir de este periodo en que comienza la caída de uno, también está la caída del otro. Y cuando uno ve por ciudades, hay algunas que muestran diferencias. Aquí no se ve muy bien, pero por ejemplo Barranquilla, aquí por ejemplo se mantiene en la informalidad laboral, pero la de vivienda baja. Entonces hay algunas que muestran una desviación, pero en general la tendencia en el tiempo se mantiene, hay una asociación entre las dos variables. Entonces ese es un primer mensaje que quiero que vaya quedando, que hay una sensación entre las dos variables. Y cuando miramos el grupo de comparando vivienda formal, informal, y empleo informal, nos da que esto lo sumamos, o sea, el 30% de los que tienen empleo informal viven en una vivienda informal. ¿Ok? Entonces hay un gran grupo de que tienen empleo informal y tienen vivienda informal, un primer indicio de una relación. Ese es diferente cuando lo miramos por ciudades. Hay ciudades que son más altas y otras que son más bajas. Aquí las que tengo en verde porque están debajo de ese 30%, pero las ciudades, y aquí está la costa caribe, Barranquilla, Cartagena y Montería, están por encima de ese 30%, Montería muy por encima, o sea, alguien que tenga empleo informal, pero es una ciudad donde hay un alto empleo informal y una alta vivienda informal, está ya en el 80%, muy por encima. Manizales está en 35%, y Barranquilla y Cartagena por encima, y aquí el otro que está es Cúcuta e Ibagué, que están por encima de ese 30%, las otras ciudades están por debajo. Ahora, como les decía, uno puede mirar probabilidades, y aquí tengo esta que lo que quiere mostrarles es cuál es la probabilidad de habitar en una vivienda informal, dado que soy trabajador formal o trabajador informal. Y la probabilidad cuando están informales es el doble. Aquí estamos hablando que en promedio las 13 áreas rondan un 15%, y aquí en promedio está en el 30%. O sea, la probabilidad de que alguien que esté en sea trabajador informal es el doble que habite una vivienda informal. Esas diferencias, por supuesto, también hay variaciones por ciudades, y como era de esperarse, Montería y Cúcuta encabezan con unas altas probabilidades. Igual Montería, hasta personas que trabajan formalmente tienen una alta probabilidad de habitar en una vivienda informal. Esa relación me ha venido cayendo y quiero mostrarlo también porque es algo positivo, tanto para los trabajadores formales como los informales, la tendencia que les he mostrado agregada a nivel nacional y que se refleja. Esta es la otra pregunta que nos hacíamos. Bueno, dado que yo, ¿qué probabilidad tengo de ser trabajador informal si vivo en una vivienda formal o en una vivienda informal? Y nuevamente se ve la misma tendencia, que es mucho más alta
aunque aquí estamos hablando de 60 y aquí estamos hablando de 40, alrededor de 40, o sea, este es el promedio para las 13 áreas metropolitanas y hay diferencias también entre ciudades. O sea, el hecho de ser informal me da a mí una alta probabilidad de ser informal en el otro mercado. Si soy informal en el laboral, tengo una alta probabilidad de ser informal en el de urbano, o si soy urbano también tengo una mayor también probabilidad de ser informal en el laboral. Y nuevamente esta tendencia también quiero mostrarlo porque ha caído y eso es positivo. Y bueno, esto básicamente lo que hacemos es digamos, ratificar lo que hemos dicho, que es el doble de la probabilidad. No quiero detenerme mucho. Y esa se ha mantenido relativamente estable, que la probabilidad de estar en uno informal, ser informal, es el doble de si está uno en un mercado formal. Ahora, ¿cómo es el efecto de transmisión? Porque ustedes pueden decir, pero la informalidad depende de muchas cosas, no es solo de estar en un mercado laboral o otro no. Lo que les quiero mostrar aquí, sencillamente, y para hacerlo, y no sabemos cuál es la relación, si la relación va desde el laboral al urbano o del urbano a lo laboral, si es desde la vivienda informal al mercado laboral o del mercado laboral. Aquí lo que quiero mostrarles son los resultados de unas estimaciones que hicimos, donde inicialmente tomamos uno, dependiendo del otro, y controlando por todas las variables posibles que pudiéramos controlar, la ciudad, el año, en fin, todas las variables de control que pudiéramos tener, porque no solo depende de una del otro, también dependen de los ingresos, depende del grupo familiar, o sea, tenemos una serie de variables de control. Y los resultados lo que me muestran, aquí quiero mostrar las que nos mostraron más significancia, aquellas que afectaban más. Entonces, para tener una informalidad urbana, tener un asentamiento informal, la informalidad laboral comparado con los que están en el mercado formal, el ser informal laboral le aumenta en 20 puntos porcentuales la probabilidad de estar en el mercado informal. La otra variable es el tamaño del hogar, que es negativo, y el ingreso laboral, que es negativo. O sea, aquellos que tengan un ingreso laboral más alto reducen la probabilidad de estar en una informalidad, y el tamaño del hogar más grande también nos da negativo con relación a eso. Entonces, aquí hay un primer indicio que hay una relación, que sí hay una transmisión desde la informalidad laboral hacia a la informalidad urbana, cuando controlamos por todas las variables que teníamos a la mano para que afectan la informalidad urbana. Y aquí simplemente mostrarle algunas de las variables que usamos. Por ejemplo, teníamos el nivel educativo y lo que mostramos es que era lo de esperarse, que la probabilidad, la diferencia de la probabilidad entre el informal y el formal es menor, por ejemplo, si tiene secundaria completa. A mayor educación, la probabilidad de caer en la vivienda informal es menor que la persona que está sin educación. Y lo mismo también hay, la ciudad de residencia también afecta. Hay unas ciudades, por supuesto, Montería, que la probabilidad es mucho más alta, lo vimos, los niveles que tenía Montería, y hay diferencias, Bucaramanga y Pereira es menor cuando lo comparamos en este caso contra Bogotá. Y cuando miramos también que hicimos controles por sectores, hay algunos, el sector que mostraba la menor tasa de informalidad laboral era el de servicios, el de servicios, comparamos contra ese y algunos se mantienen con el mismo, no era el de servicios, era el de agua, acueducto y alcantarillado, esa es la que tiene la mayor tasa de formalidad. Entonces cuando comparamos con eso, hay algunas que están por encima, bajan los puntos, y otros por arriba, o sea que sí hay diferencia entre los sectores económicos. Esto se los quiero mostrar para decirles, cuando controlamos por la relación hicimos una serie de controles. Y finalmente, con la informalidad laboral, volvimos otra vez a mirar, bueno, si la relación va desde la informalidad de vivienda a la informalidad laboral, si comparamos los que están en informalidad de vivienda contra los que están formales, la probabilidad de caer en informalidad laboral es 13 puntos más alta. Fíjense. Y nuevamente el tamaño del hogar salió significativo, aunque aquí marcó casi cero, y el ingreso laboral, por supuesto, es negativo, en que afecta negativo la informalidad laboral. Ahora, fíjense que aquí la relación es mucho más cercana entre estas dos variables. En la anterior, voy a mostrarles para que recuerden, esta era la que más pesaba, incluyendo mucho más que el ingreso laboral. En este caso, la relación me muestra que el ingreso laboral tiene casi un peso relativo similar que la otra. Nuevamente, se repite con lo de secundaria, hay diferencias entre ciudades y hay diferencias entre los sectores económicos también que estamos considerando. Entonces, no quiero alargarme más, esto era lo que les quería mostrar. Lo que quiero mostrarles primero,
5 mensajes que quiero que queden después de mi presentación. Tenemos una informalidad laboral y urbana que se han reducido, pero siguen siendo altas para el país, sobre todo la laboral, y que es persistente en el tiempo. O sea, aquellas ciudades que mantienen una alta siguen siendo las que mantienen alta. O sea, no hay mucha variedad a nivel en el espacio entre las ciudades. Aproximadamente, como lo mostramos, el 30% de quienes tienen un empleo informal tienen un asentamiento informal. La probabilidad de habitar en una vivienda informal es más alta del trabajador, cercana al 30, frente a un 14 que tiene un trabajador formal, o sea, es el doble, lo que les decía que la relación era el doble. Y si lo miramos de ser un trabajo informal, para los que están en una vivienda informal es el 61%, o sea, es una alta probabilidad que tiene, si yo vivo en una vivienda informal, de ser un trabajador informal. Y es menor en el caso de los que habitan en una vivienda formal, que es 42%. Y lo que nos están mostrando los modelos econométricos es que hay una relación entre los dos tipos de informalidad que se retroalimenta, o sea, que hay relaciones desde la informalidad urbana a la informalidad laboral y desde la informalidad laboral a la informalidad urbana. Ahora, yo sé que José, que me va a hacer mi comentarista y que conoce mucho más del tema urbano que yo, soy economista, pero cuando uno ve algunas implicaciones de esto, y lo que quiero mencionar es José, porque sé que sus comentarios van a ir más orientados a este tipo de, que yo quiero aquí esbozar dos cosas. Cuando estamos en el país, y en el país estamos, por ejemplo, en los temas de reducir la informalidad laboral, y hemos hecho esfuerzos en el país, la última que les mencioné, la reforma del 2012, donde se redujeron los costos de no salariales de la mano de obra, eso tuvo un impacto que los primeros estudios han dicho que ha sido positivo, pero no tanto como se esperaba, dado el tema del CRE. Pero un tema también interesante es de qué manera el mercado formal de vivienda, que hemos visto, sí puede tener un impacto sobre el mercado laboral. Muchos de los incentivos, ayer hablaba el viceministro de este tipo de medidas, por ejemplo, de darle a una persona acceso a hipotecas. Ahí estamos mandando un mensaje que la persona tiene que ser formal, tiene que, por ejemplo, aquellos trabajadores de cuenta propia tienen que formalizarse si quieren tener acceso a ese tipo de política. O sea, aquí si uno mira el tipo de, en el país hay una serie de políticas para reducción de pobreza, como las transferencias condicionadas de familias en acción, que pueden llevar incentivos a la gente a mantenerse en la informalidad, porque ser informal les da acceso a ese tipo de iniciativas. Pero en este tipo de políticas, de tipo de vivienda, el hacer un esfuerzo, por ejemplo, hacerle acceso a estas personas del mercado informal, pueden generarle un incentivo a ellos a moverse a la formalidad porque van a tener unos beneficios a través de estas políticas del Estado. O sea, sí hay una relación en esto. Y el otro tema también es a nivel de los gobiernos locales, porque muchas veces los gobiernos locales, yo he conversado con algunos alcaldes y preguntan, ¿qué política de generación de empleo? Y uno aquí puede ver políticas también de generación de empleo y de generación de empleo formal, a través de mayores viviendas y generar, por ejemplo, todas estas construcciones de viviendas a nivel, no solo los empleos directos que se generan, sino que los incentivos pueden llevar a aumentar la formalidad en el empleo a través de buscar el acceso a ese tipo de beneficios que están en las políticas de vivienda. Entonces, hay implicaciones importantes desde el mercado de vivienda hacia el mercado laboral que pueden ayudar a reducir la informalidad. Por supuesto, esto está acompañado de muchas otras más cosas. O sea, algunos de los empleadores, por ejemplo, han colocado como una de las razones para no formalizar el tema de los altos costos de despido de los trabajadores. O sea, hay unas cosas que vienen del mercado laboral que no están bajo el control desde el mercado de vivienda. Pero indudablemente aquí hay una relación importante para explorar como política de formalización del mercado laboral desde el mercado de vivienda. No es más, le agradezco su atención. En esa página que está ahí, yo voy a hacer la última publicidad, están los documentos que producimos en el Centro de Estudios Económicos Regionales. Los invito a este documento, lo estamos escribiendo y va a estar colgado, espero que en un mes, disponible para la consulta de todos. Muchas gracias.